Clasifiqué en 3 puntos más importantes que tienes que tomar en cuenta antes de hacer una inversión. Un método RRT es muy sencillo: rendimiento, riesgo y tiempo. Los 3 son igual de importantes. Soy Lorena Goca y en este canal platicamos de todo lo que tienes que saber en bienes raíces. Hello, como lo pueden ver en el título de este video, hoy vamos a platicar acerca de inversiones en general. Sí vamos a platicar también de inversiones inmobiliarias, pero vamos a poder ver los puntos clave más importantes que tenemos que considerar antes de hacer una inversión. La verdad que algo que me encanta es que hoy en día realmente se está logrando la democratización de la inversión. Es decir, que no tengas que ser un multimillonario, un rico MacPato para que realmente puedas estar invirtiendo. Ya muchas personas con presupuestos mucho menores se están animando a poder invertir, a no solamente tenerlo abajo del colchón o en una cuenta del banco donde sabemos que todos los días se está perdiendo el dinero, sino a realmente crecer este patrimonio, ¿no? Que de eso se trata este juego, y ya existen muchas plataformas como Nu, como Clar, como Story, como CETES, como bienes raíces, pero muchas veces tenemos la duda cómo es una buena manera de compararlo y desde cuánto, cómo sé que es una buena inversión, y de eso vamos a platicar el día de hoy. Clasifiqué en 3 puntos más importantes que tienes que tomar en cuenta antes de hacer una inversión. Un método RRT es muy sencillo: rendimiento, riesgo y tiempo. Los 3 son igual de importantes. Normalmente nos inclinamos más por el tema del rendimiento, pero no nos damos cuenta que el riesgo es igual de importante. Porque aunque te prometa las perlas de la Virgen y te diga invierte hoy y te doy el 300%, si tú no entiendes el riesgo que conlleva, puede llegar tu inversión a cero, es decir, perder, o incluso a llegar a problemas mucho más complicados, como por ejemplo un tema legal donde tú puedas ponerte en vulnerabilidad. Entonces, justamente es lo que vamos a ver, y además el tiempo, que es en cuánto tiempo puedes recuperar la inversión. Para poder evaluar que un rendimiento sea bueno o sea malo, para poder emitir ese juicio necesitamos comparar. ¿Contra qué estamos comparando? La comparación mínima con la que tú deberías de hacerlo es con la inflación. La inflación es la carrera mínima con la que debemos de competir, porque sabemos que si la inflación es más alta que nuestra inversión, seguimos perdiendo dinero. Es decir, la inflación es lo que hace que sigan creciendo los precios de un país. Entonces lo que tenemos que hacer es que nuestra inversión supere la inflación. Y bueno, necesitamos saber más o menos cómo se comporta la inflación. Actualmente la inflación al día que estoy grabando está a 4.55%. El periodo anterior estuvo en 4.64%. Entonces, por supuesto que va variando, y más o menos ese es el estándar en el que suele estar la inflación. Lo ideal o lo que busca la economía es llevarla a un 3%, pero normalmente andamos por ahí del 4,5% más menos. Para tener un índice, un parámetro de cuánto estábamos, por ejemplo, en una situación complicada como fue el tema de COVID, estábamos alrededor del 6%. Entonces, para que te des cuenta más o menos cuánto es alto para México, cuánto es lo normal y cuánto sería lo deseable. Empecemos por un instrumento muy sencillo de inversión, que es el tema de CETES. ¿Pero qué son los CETES? Es un certificado de tesorería de la Federación. Actualmente, al día de hoy que estoy grabando este video, los CETES te dan un 11%. Si lo comparamos con un tema de inflación que está alrededor del 4.6%, nos podemos dar cuenta que sí vamos a tener una utilidad, que sí realmente es una inversión, porque no solamente estamos superando la inflación, sino además estamos generando una utilidad a través del tiempo. Pero ¿qué tan riesgoso es invertir en CETES? Se dice que es muy seguro o que no hay riesgo. Recordemos, todo tipo de inversión implica un riesgo. Si no hay riesgo, no hay rendimiento. Punto. Si alguien te dice que no hay riesgo, no le creas, porque no existe un tipo de inversión donde no exista un riesgo. Entonces, los CETES es un instrumento de deuda bursátil que es emitido por el gobierno federal. ¿Cuál sería el riesgo? Bueno, pues que el gobierno de México se vaya a la quiebra. Básicamente que México esté en una crisis tremenda, y entonces ahí sí tenemos un riesgo. Lo hace muy seguro o con un riesgo muy bajo, porque es muy complicado que pase eso. ¿Puede pasar? Sí.
pero es un instrumento que puede ser muy fácil de utilizar, muy accesible, con un rendimiento atractivo actualmente, porque también hemos estado en momentos donde incluso los CETES no superan la inflación. Entonces no te confíes, siempre revisa cuál es el mejor instrumento para ti. Ahora hablemos del tiempo. Los CETES te permiten incluso invertir por un mes, por trimestre, por semestre, por año. Entonces es muy importante que tú veas cuál es el periodo que te conviene a ti, porque también hay un tema de liquidez, ¿no? A lo mejor hay personas que pueden dejar estacionado su dinero 1 año, 10 años, 20 años, y hay personas que no pueden. La idea es que tú llegues a diversificar tu portafolio hasta el momento donde puedas dejar estacionado el dinero durante más tiempo para que crezca. Ahora hablemos de estas famosas plataformas como Story, Clar, Nu, Ualá. Estas plataformas que la verdad es que son bastante atractivas porque actualmente veo promociones del 17%. Entonces nos estamos dando cuenta que puede ser una gran opción de inversión, porque si estamos viendo que la inflación está alrededor del 5.5 y te está dando el 17 o algunas el 15, pues estamos viendo que no solamente estamos superando la inflación, sino que realmente es una muy buena inversión si la comparamos con esta, porque puede crecer mucho tu patrimonio. Estas empresas se le llaman SOFIPOS, que son sociedades financieras, y son muy seguras siempre y cuando estén reguladas. Este tipo de plataformas pueden ser muy seguras siempre y cuando estén reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque también hay muchas plataformas que incluso pueden ser muy famosas, pero están en proceso de regulación o no están reguladas. Entonces eso puede hacer que, aunque te prometan el 17, 20, 25 o lo que tú quieras, pues puede ser que al final del día a unos les vaya bien, pero a otros los dejen sin su dinero. Así que ten mucho cuidado, sobre todo también en estas plataformas de criptomonedas, que no tengo nada en contra del tema de criptomonedas, pero al ser un tema que realmente no ha llegado a la regulación de México, pues puede llegar a ser un fraude. Así que ten mucho cuidado. Invertir en CETES, en invertir en plataformas como Story, como Clar, como Nu, puede ser muy buena opción, pero yo siempre te voy a recomendar que te diversifiques y por supuesto que siempre tengas la aspiración de invertir también en bienes raíces. En bienes raíces incluso también puedes invertir en plataformas, pero de igual manera tienen que estar reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y también por la CONDUCEF, que pueden ser los famosos crowdfunding o los fondeos colectivos, como se dice en español, que básicamente tú inviertes en un desarrollo al igual que miles de personas y logran crear desarrollos completos, que ya hay muchos casos de éxito. También existen otro tipo de inversiones que se llaman fractional, es decir, que tú inviertes en una fracción de un desarrollo completo, que te permite invertir desde montos más pequeños. Es decir, que no tienes que comprar el departamento completo de 6 millones, de 7 millones, sino que puedes invertir, por ejemplo, desde $500,000 de pesos, que yo, por ejemplo, si te estás interesado, tengo esa opción de inversión. Pero entendamos cómo funciona también el tema de bienes raíces, y otra vez es método RRT, es decir, rendimiento, riesgo y tiempo. Primero hablemos del tema del rendimiento. Los bienes raíces tienen una gran bondad, que tienen un rendimiento compuesto. Los CETES, Nu, otro tipo de inversiones, pues te va a dar tal cual es el rendimiento. Pero en el sector de bienes raíces no solamente vas a tener, por ejemplo, la renta, en el caso, por ejemplo, que tengas un departamento en renta y que mes a mes te den una renta, por ejemplo, pongamos de ejemplo unos departamentos que yo tengo en Tulum para inversión del 15%, que es muy buen rendimiento, como ya lo vimos en comparativa, sino que además tenemos un tema de plusvalía. Y la plusvalía sabemos que es precisamente cuánto va a crecer el valor de esta propiedad. Y tenemos dos tipos de plusvalía. La plusvalía controlada, que es cuando tú compras en preventa, es decir, compras ya con un descuento al desarrollador de acuerdo al precio del mercado, que puede ser de un 5, de un 10, de un 15, de un 20, que en bienes raíces es muchísimo descuento. Tienes esa plusvalía controlada que ya tienes de utilidad, más la renta, más la plusvalía natural, que esto por supuesto va a depender, pero en un tema, por ejemplo, de Tulum puede ir desde un 15, un 20, incluso hay expertos que dicen que va a llegar hasta el 30% en algunas zonas. Entonces aquí te podrás dar cuenta que ya cuando vamos a bienes raíces y vemos este rendimiento compuesto, se vuelve increíble, porque estamos viendo que podemos generar ingresos por diferentes maneras. Y aquí es cuando entiendes que invertir en bienes raíces es una gran opción y por qué tantos multimillonarios siempre terminan diversificándose en bienes raíces.
Y además por el tema del riesgo, porque los bienes raíces, que aunque siempre va a haber un riesgo, si haces las cosas bien, el peor riesgo es que te quedes con esa propiedad. Tienes certeza, tienes un pedazo de tierra, tienes ladrillos, como decimos comúnmente. Hablando del tema de riesgo, es muy importante que en bienes raíces consideres diferentes cosas. La primera, la experiencia del desarrollador, para que sepas que no es un fraude. 2, el tema de contratos. 3, que la ubicación sea buena para que realmente puedas tener una plusvalía, que realmente puedas tener una alta ocupación para que tengas un buen rendimiento de tus rentas. O incluso también que tengas una real preventa. Cuando muchas veces venden preventas y no tienen este descuento que está con referencia al mercado, pues no estás teniendo un beneficio tal cual. Entonces, este sería el tema del riesgo. Y en el tema del tiempo, en bienes raíces es muy importante que son inversiones de mediano a largo plazo. A diferencia de Nu, de Clar, de CETES, que puedes invertir únicamente por un mes y está perfecto, en bienes raíces, para que sea un muy buen negocio, se te recomienda que al menos estés 2, 3, 5 años. Ya con estos nuevos formatos de inversión, pues hay métodos muy flexibles para que puedas tener un buen rendimiento, pero yo creo que, por ejemplo, en una buena preventa, para que tengas un buen retorno de inversión, yo creo que por lo menos unos 3 años es algo muy bueno que puedas aspirar a poder tener un buen rendimiento. Espero que este video te ayude a tomar mejores decisiones para tus próximas inversiones, que te haya gustado y por supuesto te leo aquí en los comentarios tus dudas, tus consejos, y recuerda que me puedes encontrar en redes sociales como Lorena Goca, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Spotify, en las diferentes plataformas, y ahí platicamos también.